En un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad, la palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. El día de hoy voy a compartir por tercera ocasión o la tercera parte del sermón titulado El rol bíblico del diácono. Sin lugar a duda, todo creyente, cada cristiano, es alguien que sirve a Dios y sirve a su prójimo. Pero la Biblia, por otro lado, nos presenta a un grupo de varones con ciertas actitudes humanas y espirituales especiales que son llamados de una manera técnica u oficial a ejercer el diaconado o el servicio dentro de una iglesia. Por un lado, todos los cristianos somos servidores, pero por otro lado, Dios llama a un grupo particular de varones para que puedan ejercer de una manera oficial lo que es el diaconado. El Nuevo Testamento presenta a los diáconos como un grupo de oficiales dentro de una iglesia local. Y de esta manera, tanto los obispos, presbíteros o pastores o ancianos, por un lado, proclaman el evangelio y se dedican a la oración, mientras que los diáconos se encargan de los aspectos o asuntos administrativos. Aunque son oficios diferentes y tampoco en cuanto a autoridad están en un nivel diferente, sin embargo, tanto pastores como diáconos son parte del cuerpo local y no se los debe ver por separado. El día de hoy yo quiero ver, en primer lugar, la institución del oficio de diácono. ¿Cómo es que son instituidos? ¿Quiénes son instituidos? Y ver algo también de la función de los diáconos. Mira, la iglesia en este mundo es como que si estuviera caminando con dos pies o tiene dos piernas, y mientras va por este mundo de oscuridad, con un pie es dado para proclamar el evangelio, para hablar de Cristo, para presentar las buenas nuevas de salvación, pero por otro lado, también la iglesia está dispuesta siempre a servir. Un pie es para proclamar el evangelio y otro pie es para servir. Nosotros no debemos de mutilar a la iglesia quitándole el pie de servicio y decir lo que hay que hacer es predicar. Hay muchas iglesias que proclaman el evangelio, que hablan de Cristo, pero que se han olvidado de los necesitados y de los desamparados, de los pobres. Y en la iglesia, entre nuestros hermanos, no debe haber nadie que esté necesitado. La iglesia es llamada para proclamar el evangelio de Jesucristo, pero al mismo tiempo también es llamada para servir. En el libro de Hechos, en el capítulo 6, los primeros 4 versículos, se toma este pasaje como el inicio de la función de los diáconos dentro de la iglesia incipiente que estaba en el Nuevo Testamento. Y dice este texto: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron:
no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Toda iglesia, en la medida que va creciendo, también acarrea o trae nuevos problemas o situaciones nuevas que tenemos que enfrentar. Esa iglesia estaba creciendo y había un grupo de personas que se estaban quejando y estaban murmurando. ¿Quiénes se quejaban? Los judíos griegos, los helénicos o los helenistas. Estos eran judíos que habían salido de Jerusalén y que hablaban griego, y que regresaron ellos otra vez a Jerusalén. Y cuando ellos regresaron, con ellos vinieron las viudas de estos hermanos. Y parece que el grupo de los nativos, de los que hablaban arameo, tenían como cierto clan y ayudaban a su gente y se descuidaban de los otros. Y ellos empiezan a protestar y dicen: nuestras viudas no están siendo atendidas. El judío entendía muy bien que todo cristiano, el hombre temeroso de Dios, debía atender las necesidades de su prójimo. Ellos tenían en mente y tenían muy claro: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero también entendía que tenían que amar a su prójimo como a sí mismos. Tú y yo somos llamados a amar a nuestro prójimo, a cuidar de él, a velar por él. Si tú no cuidas y no amas a tu prójimo, a quien ves, ¿cómo podrías amar a Dios a quien no ves? Aquí había en esta iglesia primitiva un problema, y era que las esposas de estos griegos estaban mal atendidas. Y los apóstoles entendieron que la solución era una buena organización en la administración, tarea que recayó en lo que podría llamarse el primer consejo de ancianos. Sin embargo, los apóstoles sabían qué era lo prioritario. Y como dice este texto en el versículo número 2, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Era importante la predicación de la palabra del Señor, pero por otro lado también era importante el servicio. Y ellos estaban llamados a 2 cosas. Por un lado, a predicar la palabra del Señor y a orar. Pero al servir las mesas, dijeron: vamos a delegarnos porque queremos hacer ese trabajo de predicar y de orar con excelencia. Y fue así como ellos llamaron a ciertos hombres que la congregación, que el pueblo los eligió. Estos hombres tenían que tener buena reputación. Tenían que ser temerosos de Dios, llenos del Espíritu Santo, y tenían que tener sabiduría. Esa gente en la iglesia, en un grupo de creyentes, siempre es conocido. Ningún buen cristiano pasa desapercibido para elegir un puesto o un cargo dentro de la iglesia. El oficio de diácono debe de ser considerado como un don de Cristo para la iglesia. Porque si bien el pastor no puede atender todas las necesidades de los hermanos necesitados o pobres dentro de una iglesia, hay un grupo de diáconos que va a estar pendiente de atender a la viuda, al desamparado, al enfermo, al necesitado. Esa es una iglesia neotestamentaria. Esa es una iglesia que es conforme a la Escritura.
Y este cargo era tan importante que los diáconos tenían que tener ciertas características. Por eso es que en nuestras congregaciones debemos dejar atrás ese viejo pensamiento o esa vieja práctica según la cual se elige a los diáconos pensando en la portería. Y pensamos que el diácono se limita a estar en la puerta, dar la bienvenida, sonreír, o que tal vez está encaminado a la limpieza del local y se lo limita a ciertas funciones que la Biblia tal vez no las menciona porque no son las prioritarias, pero aquí el asunto primario era los desamparados o los necesitados y los pobres. Porque es ese hermano que está en pobreza, que está en necesidad, que tal vez no tenga para comer. Pensar en que el diaconado se limita solamente a algo específico como saludar, como decorar, como el aseo o la portería, pensar así es como disminuir el oficio del diácono. Y estas tareas podrían ser parte de la función diaconal, pero en ellas no se agota este ministerio. Mira que cuando pasó el tiempo, la iglesia parece que se organizó mejor y el oficio de diácono fue mejor reconocido, estuvo mejor estructurado, tanto así que cuando Pablo escribe a una iglesia en Filipos, él reconoce a las autoridades que están en esa iglesia. En Filipenses capítulo 1, versículo 1, dice así la escritura: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Cuando el canon de las Escrituras se cierra, nosotros nos encontramos con una iglesia bien organizada, con obispos y diáconos, como los dos oficios claramente instituidos por los apóstoles bajo la dirección del Espíritu Santo. Y yo creo que, hermanos, amados y amigos, este es el modelo para una iglesia de sana doctrina al día de hoy. Que hayan pastores o ancianos y que hayan también diáconos. La tarea principal de los diáconos era encargarse de los pobres y también de los necesitados. En segundo lugar, ¿qué dice la Biblia acerca de la ordenación al oficio del diácono? Y la Biblia solo autoriza a varones para el oficio de diáconos, según los requisitos establecidos en la palabra del Señor. Argumentos a favor de ordenar diaconisas no tienen un sentido bíblico. Y voy a mostrar unos textos en las Escrituras donde hay muchas iglesias que lo toman como para sacar de allí lo que dicen ellos, el oficio de diaconisas. Y vamos a ir a Romanos capítulo 16, versículo 1 y 2. Dice la Escritura allí: os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayudéis en cualquier asunto en que ella necesite de vosotros, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Cuando la gente ve esta palabra aquí, diaconisa de la iglesia, dicen, aquí está, mire pastor, aquí está. Pero nosotros tenemos que hacer una buena exégesis de este versículo para poder comprender el pensamiento del escritor cuando nos dice esto. Nosotros, ¿qué sabemos de Febe? Bueno, al menos sabemos tres cosas. En primer lugar, su nombre significa resplandeciente. Ese es el significado del nombre de Febe. En segundo lugar, sabemos que era una creyente,
porque dice Pablo, os recomiendo a nuestra hermana Febe. Era una creyente. Y en tercer lugar, sabemos de ella que estaba al servicio de la iglesia. Bueno, esta mujer, Febe, era una mujer que se encargaba de hospedar a los cristianos y hospedó también incluso al apóstol Pablo. Y la palabra que aquí se utiliza para diaconisa es la palabra diácono. Pero la pregunta que deberíamos nosotros hacernos es si esa palabra es utilizada en un sentido técnico, es decir, con el oficio de diácono, o si es utilizada en un sentido general como servicio. Porque todo cristiano, al fin y al cabo, es un diácono, pero no todos tienen el oficio de diácono. El asunto es que Febe era una hermana que servía a los cristianos y era, en verdad, ejercía el diaconado, pero no tenía el llamado para ser una diaconisa, si vale el término, en un sentido oficial. ¿Y por qué decimos esto nosotros? Bueno, porque en ningún lugar del Nuevo Testamento hay una evidencia o se usa que había el oficio de diaconisa, solamente en este texto. Por lo tanto, no se puede asegurar que en la iglesia del Nuevo Testamento hayan existido diaconisas. ¿Cuál es el contexto de este pasaje que está aquí en el libro de Romanos? Bueno, el contexto es que Pablo recomienda a Febe para que le den la bienvenida, para que le den una hospitalidad, que ella merece ayuda porque ayudó a muchos y también ayudó a Pablo dándole hospitalidad en Secrea. Por lo tanto, el término del sentido diácono no describe el oficio de Febe, sino de un tipo de servicio de hospitalidad. En 1 Timoteo capítulo 3, en el versículo número 11, de igual manera las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. La pregunta es, ¿a qué mujeres es que se refiere esto? Bueno, este texto, como dije hace un momento, está dentro del contexto de los requisitos para el diácono. Y hay algunos que afirman que se trataban de la esposa de los diáconos. Hay otros que dicen que eran mujeres que no necesariamente eran esposas de los diáconos, pero que ayudaban a los diáconos. Eran las asistentes de los diáconos. Porque la palabra que aquí se traduce como mujer es la palabra gunaikas. De igual manera, las gunaikas deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. O esa palabra gunaikas se puede traducir como mujer y también se puede traducir como esposa. Ese es el sentido en el idioma griego, un doble significado, o mujer o esposa. El versículo 12 dice que los diáconos sean maridos o de una sola esposa o de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. En Hechos capítulo 6, versículo número 3, dice la Escritura: por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Este fue el texto que nosotros utilizamos como plataforma para el inicio de este sermón. Y ocurre que durante todos esos pasajes que están ahí, del 1 al 4, no existe la palabra diácono. No está la palabra ni siquiera siervo. No está la palabra servicio. Pero dice allí que iban a escoger a ciertos varones con ciertas características. Y aunque está ausente la palabra diácono,
está presente el concepto. Está presente el concepto. Porque ellos iban a servir a un grupo de mujeres que eran viudas, pobres y necesitadas. Hay un contexto y administración de alimentos que sugiere que se trataba de formar la primera organización eclesiástica para servir mejor a las multitudes. La imposición de manos no se hacía a la ligera en el tiempo de la era apostólica. Por lo tanto, nosotros no debemos de dudar que estos 7 varones que fueron elegidos desempeñaron el oficio de la diaconía. La iglesia primitiva nunca dejó de predicar la palabra del Señor, pero también nunca dejó de servir. En el libro de Malaquías nos presenta que cuando la gente traía los diezmos al alfolí de la iglesia, dice que tenían un propósito: para que nadie en la casa del Señor pase hambre. Para que nadie en la casa de Dios pase hambre. Cuando tú ofrendas, cuando tú diezmas, cuando tú das, tú debes pensar el propósito del uso de estos diezmos y de ese dinero. Así que los apóstoles delegaron a la congregación para que ellos vean varones de ciertas cualidades y requisitos. Y estos diáconos eran maridos de una sola mujer y tenían que gobernar bien sus casas. Promover la ordenación de hermanas mujeres como diaconisas violenta la palabra del Señor, la quebranta y por lo tanto atenta contra la cabeza de la iglesia, que es Cristo el Señor. Recuerda que esta no es mi iglesia, pero tampoco es tu iglesia, es la iglesia de Cristo. Y aquí en este lugar queremos hacer las cosas como el legislador y dueño de la iglesia ha instituido que se hagan. Para finalizar, los creyentes no negamos que nuestras hermanas mujeres son iguales a los hombres respecto a la salvación, al juicio y a la ética. Porque cualquier persona que nos ve puede pensar, no, esto es una iglesia de machos, de machistas. No, eso es lo que la Biblia dice. Pero nosotros no negamos que las mujeres son iguales a los varones en cuanto a la salvación, al juicio y a la ética. Pero en cuanto al oficio de los diáconos, la Biblia enseña que ello solo corresponde a los varones, así como también a los pastores, solamente varones. La Biblia no habla de pastoras, la Biblia habla de pastores. Pero muchas iglesias, en el afán de extenderse y de que tengan mucha concurrencia de personas, ahora ordenan pastoras u ordenan mujeres. Eso es extrabíblico. Eso es una doctrina herética, equivocada y errada. No vemos soporte bíblico en las escrituras para que los oficiales de la iglesia, que Dios instituyó pastores y diáconos, hayan pastoras y diaconisas. Eso no lo vemos en la Biblia. Sin embargo, el oficio de diácono no es para cualquier varón, sino varones con ciertas características espirituales determinadas por su palabra. Y el hecho que una hermana no sea autorizada por Cristo para ser diaconisa, no significa que no puede o que no deba servir en la iglesia. Porque todo cristiano es llamado, sea hombre o mujer,
es llamado a servir dentro de la iglesia. Pero el oficio de diácono es para los varones. Dios requiere que todos sus hijos le sirvamos a Él. Como muy bien lo expresa Andrew Fraser, él dijo, un servicio solo necesita una oportunidad y no un oficio. Si tienes la oportunidad para servir, sirve. No necesitamos el cargo o el título para servir. Y el diácono dentro de una iglesia local, yo diría que tiene una posición honrosa e influyente dentro de la iglesia. Por lo tanto, la tarea del diácono no debe ser minimizada. No son los diáconos funcionarios gobernantes de la iglesia. Ese es el otro extremo también, donde en muchas iglesias han puesto a los diáconos como el cuerpo oficial o directivo de la iglesia. Los diáconos no están para gobernar, están para servir. Tampoco son los ejecutivos de una empresa, sino que más bien son los siervos del ministerio de la iglesia. Y su principal esfera de acción son los pobres y los necesitados. Luz y Verdad llega hasta usted gracias al compromiso y trabajo de personas e instituciones por la causa del Evangelio. Para obtener más información sobre nuestro ministerio y el trabajo que realizamos, ingrese a nuestra página web www.ibpg.es. Deseamos que este mensaje de la palabra de Dios traiga a su vida luz y verdad.